Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy tengo un tema que, bueno, digamos que es un poco diferente a lo que normalmente hablamos, pero creo que les va a encantar. Es algo que me ha estado rondando la cabeza, y estoy segura de que muchos de ustedes se sentirán identificados. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del amor, la autoexigencia, y, bueno, un poquito de chismecito. Sí, lo escucharon bien. Vamos a hablar de la increíble Demet Özdemir y su confesión sobre su relación con el guapísimo Can Yaman. Y no se preocupen, no vamos a entrar en chismes malintencionados, sino a analizar un poco más a fondo lo que ella misma compartió. Me juzgué mucho con Can, pero el amor triunfó. ¿Intrigados? Yo también lo estaba. Así que prepárense para una charla donde exploraremos las complejidades de las relaciones, la importancia de la autoaceptación y cómo, a pesar de los obstáculos, el amor puede florecer. Antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que sé que les encanta. Así que clic en el botoncito rojo, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo y arranquemos con el tema de hoy. La verdad es que cuando escuché esta confesión de Demet, me quedé pensando mucho. Me juzgué mucho. Con Can, un hombre que, para ser honestos, parecía perfecto a ojos de muchos. Eso me hizo reflexionar sobre la presión que a veces nos imponemos, sobre las expectativas que creamos, y sobre cómo, en el torbellino del amor, podemos llegar a ser nuestros peores jueces. Para quienes no estén familiarizados con la historia, Demet Özdemir y Can Yaman fueron, en su momento, la pareja de moda. Protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenzikuş, y la química entre ellos era innegable. No solo en la pantalla, sino también, al parecer, en la vida real. Los rumores, las fotos, las entrevistas, todo apuntaba a que estaban profundamente enamorados. Sin embargo, la relación, como muchas otras en el ojo público, no duró para siempre. Y ahora, con esta confesión de Demet, entramos en una dimensión completamente nueva. ¿Qué significa exactamente me juzgué mucho? ¿A qué se refería Demet? ¿Qué cosas se criticaba a sí misma en esa relación? Es algo que lógicamente no podemos saber con exactitud, pero podemos especular, podemos analizar y sobre todo, podemos aprender algo valioso de ello. Una de las primeras cosas que me vino a la mente es la presión mediática. Cuando estás en una relación con alguien tan famoso como Can Yaman, cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado, comentado y a menudo juzgado. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde las opiniones, tanto positivas como negativas, se multiplican exponencialmente. Imaginen la cantidad de comentarios que recibían, la constante exposición, la sensación de estar siempre bajo escrutinio. Es fácil entender por qué Demet podría haber sentido la necesidad de ser perfecta, de cumplir con las expectativas de los demás, de no cometer errores. Y eso, amigos míos, es una carga pesada de llevar. Pero, ¿qué implica realmente esa presión mediática? No se trata solo de leer titulares y comentarios en las redes sociales. Va mucho más allá. Implica la constante vigilancia de los paparazzi, la invasión de la privacidad, la necesidad de cuidar cada detalle de tu imagen pública. En el caso de Demet y Can, la fama que adquirieron juntos fue meteórica. Erkenzikuş se convirtió en un fenómeno internacional, y de repente ambos eran conocidos y admirados en todo el mundo. Esto, por supuesto, trae consigo una serie de beneficios, como el acceso a oportunidades laborales, el reconocimiento del público y, en muchos casos, una mejora en la calidad de vida. Sin embargo, también tiene un lado oscuro. La fama te exige constantemente, te obliga a mantener una imagen impecable, a complacer a tus fans y a no decepcionar a tus patrocinadores. Cada declaración, cada publicación en redes sociales, cada entrevista es analizada al detalle. Los errores, por pequeños que sean, se magnifican y se convierten en titulares sensacionalistas. Las relaciones personales se convierten en un tema de interés público, y la privacidad se convierte en un lujo que pocos pueden permitirse. En este contexto es fácil entender por qué Demet podría haber sentido la necesidad de ser perfecta. La presión para mantener una imagen de felicidad y perfección es enorme. La sociedad a menudo exige que las celebridades sean modelos a seguir, que sean perfectas en todos los aspectos de sus vidas. Y cuando eso no ocurre, cuando se rompe la ilusión, la crítica y el juicio se vuelven implacables. Además de la presión mediática,
debemos considerar las expectativas internas. A veces somos nuestros propios peores críticos. Nos exigimos ser la pareja perfecta, la persona ideal, la que siempre dice lo correcto, la que siempre se ve bien. Nos comparamos constantemente con los demás, con las imágenes irreales que vemos en las redes sociales, con los estereotipos que la sociedad nos impone. Y en el proceso nos olvidamos de ser auténticos, de ser nosotros mismos, de disfrutar de la relación sin presiones. ¿Por qué nos autosaboteamos de esta manera? ¿Por qué nos sometemos a una autocrítica tan feroz? Existen múltiples razones, todas ellas interconectadas. En primer lugar, la sociedad nos bombardea con mensajes sobre lo que se considera correcto o adecuado. Nos dice cómo debemos vernos, cómo debemos comportarnos, qué debemos sentir. Estos mensajes, a menudo contradictorios y poco realistas, nos crean expectativas irreales sobre nosotros mismos y sobre nuestras relaciones. En segundo lugar, la baja autoestima juega un papel fundamental. Cuando no nos queremos a nosotros mismos, cuando no nos sentimos dignos de amor, es más fácil caer en la autocrítica y en la autocompasión. Nos convencemos de que no somos lo suficientemente buenos, de que no merecemos la felicidad, de que somos defectuosos de alguna manera. Esta inseguridad nos lleva a buscar la perfección, a tratar de cumplir con las expectativas de los demás para obtener su aprobación y sentirnos validados. En tercer lugar, las experiencias pasadas también influyen en nuestra autocrítica. Si hemos sido heridos en el pasado, si hemos sufrido rechazo o abandono, es más probable que desarrollemos mecanismos de defensa que nos protejan de volver a sufrir. Uno de estos mecanismos es la autocrítica, que nos permite anticipar posibles errores y evitar el dolor. Quizás Demet se juzgaba por no ser suficientemente buena para Can, por no estar a la altura de su fama, por no cumplir con los estándares de belleza o éxito que se esperaban de ella. Quizás sentía que debía ser más divertida, más interesante, más, cualquier cosa que la hiciera digna de su amor. O quizás, y esta es otra posibilidad, se juzgaba por sus propios miedos, por sus inseguridades, por las heridas del pasado que, sin querer, proyectaba en la relación. Es importante recordar que las relaciones, especialmente las que se viven bajo el foco público, son complejas. La dinámica entre dos personas es única, y las variables que influyen en ella son infinitas. No podemos saber con certeza qué pasaba por la mente de Demet, pero sí podemos intuir algunas de las posibles razones por las que se sentía tan juzgada. Puede que sintiera que no encajaba en el mundo de Can, que no compartía sus mismos círculos sociales, que no entendía las exigencias de su trabajo. Puede que se sintiera intimidada por su éxito, por su popularidad, por la admiración que despertaba en los demás. Puede que sintiera que debía competir con otras mujeres, que debía demostrar constantemente su valía. También es posible que se sintiera insegura por su propia imagen, por su cuerpo, por su apariencia. En un mundo donde la belleza física es tan valorada, es fácil sentir la presión de ser perfecta, de cumplir con los cánones establecidos. Y si además te comparas con otras mujeres que parecen tenerlo todo, la autocrítica puede ser implacable. El amor, señores y señoras, es complicado. No es una película de Hollywood, donde todo es perfecto y el final siempre es feliz. El amor real implica vulnerabilidad, errores, momentos de duda, y mucha autoaceptación. Implica reconocer nuestras imperfecciones, aceptarlas de nuestra pareja, y aprender a amar a pesar de todo. Y aquí es donde entra la segunda parte de la confesión de Demet: el amor triunfó. ¿Qué significa esto? ¿Significa que la relación funcionó a pesar de todo? ¿O significa que a pesar de que la relación no duró, el amor propio, la autoaceptación, la resiliencia triunfaron? Yo creo que es lo segundo. Creo que Demet aprendió a amarse a sí misma, a perdonarse por sus errores, a liberarse de la autocrítica, y a entender que el amor verdadero empieza por uno mismo. Creo que a pesar de las dificultades, la experiencia con Can la fortaleció, la hizo más consciente de sus propias necesidades y de lo que realmente buscaba en una relación. Pero, ¿qué significa exactamente que el amor triunfó? ¿Cómo se manifiesta este triunfo en la vida de Demet? No se trata solo de una frase hecha, de un cliché romántico. Implica un proceso profundo de crecimiento personal, de aprendizaje, de autoconocimiento y de resiliencia. En primer lugar, implica la capacidad de perdonarse a sí misma. Dejar de lado la autocrítica, de entender que todos cometemos errores, de aprender de ellos sin flagelarnos. Significa aceptar que no somos perfectos, que tenemos debilidades,
que a veces nos equivocamos en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Y a pesar de todo, seguir adelante con compasión y comprensión hacia nosotros mismos. En segundo lugar, implica la capacidad de perdonar a los demás. En este caso a Khan y a cualquier persona que haya podido contribuir, consciente o inconscientemente, a su sufrimiento. Significa dejar el rencor, la amargura, la ira. Significa entender que todos actuamos según nuestra propia experiencia y según nuestras propias limitaciones. Y aunque nos hayan lastimado, perdonar nos permite liberarnos del pasado y avanzar hacia el futuro con mayor paz interior. En tercer lugar, implica la capacidad de aprender de la experiencia. Analizar lo que pasó, identificar los patrones de comportamiento, entender por qué nos sentimos de una determinada manera. Preguntarnos qué podemos hacer diferente en el futuro, qué lecciones podemos extraer de la experiencia. No se trata de quedarse estancados en el pasado, sino de utilizarlo como una herramienta para crecer y evolucionar. En cuarto lugar, implica la capacidad de amar y valorarse a sí mismos. Aceptar nuestras fortalezas y debilidades, reconocer nuestro valor intrínseco, confiar en nuestras capacidades. Cuidar de nuestro bienestar físico, emocional y mental. Priorizar nuestras necesidades, establecer límites saludables, rodearnos de personas que nos apoyen y nos valoren. En quinto lugar, implica la capacidad de ser resilientes. De afrontar los desafíos, las adversidades, los fracasos con valentía y determinación. De aprender a levantarnos después de cada caída, de adaptarnos a los cambios, de encontrar la fuerza para seguir adelante. La resiliencia no es un rasgo innato, sino una habilidad que se puede desarrollar y fortalecer a lo largo del tiempo. Porque al final, el amor no siempre es sinónimo de una relación exitosa a largo plazo. A veces el amor se manifiesta en la capacidad de dejar ir, de aprender de la experiencia, de crecer como persona, y de seguir adelante con la frente en alto. A veces el amor es aceptar que no todas las historias tienen un final feliz, pero que eso no significa que no hayan sido valiosas. La confesión de Demet es un recordatorio de que todos somos imperfectos, de que todos cometemos errores, y de que lo más importante es aprender de ellos y seguir adelante. Es un recordatorio de que la autoaceptación es la base de cualquier relación sana, y de que el amor propio es el mejor tipo de amor. Es importante destacar que la relación entre Demet y Khan, aunque no haya perdurado, fue significativa. Les permitió crecer, aprender y evolucionar como personas. Los dos experimentaron el amor, la felicidad, la pasión y el dolor. Y a pesar de todo, ambos han seguido adelante con sus vidas, con sus carreras y con sus relaciones. La historia de Demet y Khan es un reflejo de la vida real, de sus complejidades y contradicciones. No hay fórmulas mágicas ni recetas secretas para el amor. Cada relación es un mundo y cada experiencia es única. Lo importante es aprender de ellas, crecer y seguir adelante con la frente en alto. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Alguna vez se han sentido como Demet, juzgándose a sí mismos en una relación? ¿Cómo lograron superar la autocrítica? ¿Qué estrategias utilizaron para amarse a sí mismos y construir relaciones más saludables? Me encantaría leer sus comentarios y compartir sus experiencias. No duden en dejar sus opiniones aquí abajo en la sección de comentarios. Para superar la autocrítica existen diversas estrategias que podemos implementar en nuestra vida diaria. En primer lugar, es fundamental tomar conciencia de nuestros pensamientos negativos. Identificar los patrones de autocrítica, los pensamientos intrusivos que nos hacen sentir mal. Escribir un diario de pensamientos, en el que anotemos nuestras inseguridades y las emociones que experimentamos. Esto nos permitirá tener una mayor claridad sobre nuestras propias dinámicas internas. En segundo lugar, debemos cuestionar nuestros pensamientos negativos. ¿Son realmente ciertos? ¿Hay alguna evidencia que los respalde? ¿O son simplemente producto de nuestros miedos y nuestras inseguridades? Podemos desafiar nuestros pensamientos utilizando técnicas de reestructuración cognitiva que nos permiten sustituir los pensamientos negativos por pensamientos más realistas y positivos. En tercer lugar, es importante practicar la autocompasión. Tratar de ser amables y compasivos con nosotros mismos, tal como lo haríamos con un amigo que está pasando por un momento difícil. Reconocer que todos somos humanos, que todos cometemos errores y que no somos perfectos. Darnos permiso para ser imperfectos, para equivocarnos, para sentirnos tristes o decepcionados.
En cuarto lugar, debemos establecer límites saludables. Aprender a decir no a las demandas de los demás, a priorizar nuestras propias necesidades y a protegernos de las situaciones que nos causan estrés y ansiedad. Rodearnos de personas que nos apoyen, nos valoren y nos respeten. Alejarnos de las personas tóxicas que nos critican, nos juzgan o nos manipulan. En quinto lugar, es fundamental practicar el autocuidado. Cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestras emociones. Alimentarnos de forma saludable, hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente. Practicar técnicas de relajación como la meditación o el yoga. Dedicar tiempo a actividades que nos gusten y nos hagan sentir bien. En sexto lugar, es importante buscar ayuda profesional. Si la autocrítica es muy intensa, si afecta significativamente nuestra autoestima y nuestra calidad de vida, es recomendable acudir a un terapeuta o a un psicólogo. Un profesional de la salud mental puede ayudarnos a identificar las causas de la autocrítica, a desarrollar estrategias para superarla y a construir relaciones más saludables. En definitiva, superar la autocrítica es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y paciencia. No se trata de un cambio de la noche a la mañana, sino de un camino de crecimiento personal. A medida que nos aceptamos a nosotros mismos, a medida que aprendemos a amarnos y a valorarnos, la autocrítica se va desvaneciendo y dejamos de ser nuestros peores jueces. Y antes de que se vayan, no olviden darle un gran me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su cariño. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.